Comenzamos su programa compartiendo el pan. Tú lo tienes apagado. Bueno, agradecemos a Dios estar realmente en este día, empezando en este programa Mujeres de la Biblia. Bueno, sí, y quiero saludarles a cada uno de ustedes. Bueno, a cada una de ustedes preciosas que nos están escuchando a través de la nueva cadena 1200 y de las redes sociales, saludarlas, desearles realmente que el Señor esté con cada una de ustedes. Aquí nos encontramos muy bien acompañadas, ¿verdad? Está Dios con nosotros, pero también estamos acá con nuestra pastora Diana, otra de las expositoras de Mujeres de la Biblia. Amén. Y verdad que agradecemos, Amén. y con todos ustedes que son el equipo, realmente agradecemos a Dios que podamos estar unidas. Hoy día vamos a tratar sobre el tema mujeres en la descendencia de Set. ¿Sí? Ustedes se preguntarán por qué mujeres en la descendencia de Set. Mira, ya a esta hora agradecemos pues a Dios y damos gracias que a través de la descendencia de Set hubo una generación muy hermosa de hombres y mujeres. Pero antes de empezar, quiero dar paso a la pastora Diana también para que nos salude a todas nosotras. Pastora, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, pastora, muy buenas tardes a cada uno del equipo de trabajo de Mujeres en la Biblia, ese precioso grupo de mujeres, de intercesoras, de consejeras que hacen parte de todo lo que se realiza hoy. Y por supuesto que muy buenas tardes para cada una de las preciosas mujeres que ya están conectadas y que se van a ir conectando a través de esta plataforma de Facebook. Y qué bueno, pastora, poder hablar hoy de estas mujeres, ¿no? Mujeres que tal vez no tienen nombre propio, que solo son identificadas por el nombre de un papá, por el nombre de un abuelo, tal vez, por el nombre de una temporada, y no con nombre propio, pero que existieron y que al existir desarrollaron o cumplieron ese rol con el que estaban aquí en la tierra. Así es de que, bueno, hoy vamos a tener varias mujeres y vamos a aprender de estas mujeres y de lo que pasó con las propias descendencias de ellos. Claro que sí, pero antes de esto quiero saludar a todas las mujeres, a ver, como se dice, aquellas mujeres de gran experiencia que han pasado por la Universidad de la Vida, son muy graduadas y hoy día he tenido el honor de conocer también acá. Bueno, escuché su voz, siempre escuchaba, pero ahora la he conocido a la mamá Luz. Ella es mamá Luz, la mamá del pastor Rosenberg, la suegra de la pastora Diana, ¿ve? Y entonces también conocí al papá, pero bueno, a nombre de todas aquellas mujeres preciosas, de cabelleras blancas, llenas de experiencia, de toda la Universidad de la Vida, con hijos, con nietos, bisnietos, bueno, a todas ellas un abrazote, ¿verdad? Y doy gracias a Dios conocerlas a través de estas redes sociales y poder estar juntas y aprender de ustedes y aprendiendo
para enseñar, ¿no? Entonces, qué bueno. Así que la mamá Luz está ahí, cobijando cual una Noemí, ahí a su Ruth, y Ruth llegó, pues aquí está la pastora Diana, ¿no? La Ruth de estos tiempos. Bueno, y bueno, hoy ahora sí empezamos con el tema mujeres en la descendencia de Set. ¿Y por qué mujeres en la descendencia de Set? ¿Sabes? Tenemos que agradecer a Dios, al Creador mismo, de realmente nuestro Padre Celestial, que Él tuvo cuidado, ¿no? Tuvo cuidado de nosotras las mujeres, y especialmente de Eva, la madre de los vivientes. Eva pudo decir que Dios le había continuado con otra simiente, a pesar de la muerte de su hijo Abel. ¿Ve? Por lo tanto, Dios la fructificó, Dios la multiplicó, la descendencia a través de hijos, de hijas, ¿ve? Que le nacieron a través realmente de Set y sus genealogías. Eva tuvo antes de Set también otros hijos, otras hijas, muchos hijos, ¿ve? Pero estamos hablando ahora mujeres en la descendencia de Set. ¿Por qué? Porque cuando ya no había esperanza para Eva, se llenó de esperanza. Y qué bueno que acá hay un versículo de la Biblia, Génesis 4:25, donde dice, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios me ha sustituido. La madre Eva está hablando de esta manera. ¿Por qué? Porque en Set ella empezó a ver realmente la prolongación del hijo Abel, a quien había sido asesinado por Caín. Ya esto lo hemos tratado al hablar de Caín, pero ¿sabes? Aquí Set dice que superaba realmente la estatura de Abel, se parecía mucho a su padre Adán, más que sus otros hermanos, tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. ¿Ve? Sin embargo, no había heredado más bondad natural, ¿ve? Que la que tenía. Acerca de la creación de Adán se dice, a la semejanza de Dios lo hizo. Pero el hombre, después de la caída, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y aquí encontramos, en tanto que Adán habla realmente que ha sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Bueno, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Set, Enos, el nieto de Adán y Eva. ¿Ve? Enos. Y habla de Enos, que dice que entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Génesis 4:26. Los fieles habían adorado antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Ahí encontramos que había una franca lealtad de Dios de parte de una clase, así como el desprecio y desobediencia de la otra parte. Encontramos aquí a Set. Set está creciendo, Set se está desarrollando, Set ya tiene un hijo, Enos, ¿ve? Enos. Y a diferencia, Caín ya se había retirado de la familia de sus padres. Caín ya había sido exiliado. Caín, como hijo mayor, también saben ustedes que fundó una ciudad con el nombre de su hijo, en este caso, Enoc, la ciudad Enoc. Entonces, pero Caín siguió su ruta de hacer lo malo delante de Dios y fue continuado por Lamec, ¿no? Pero en cambio, sabemos que Abel había llevado una vida pastoral, había habitado en tiendas, en cabañas, y los descendientes de Set imitaron a Abel, hicieron lo mismo que hacía Abel. Ellos eran peregrinos, advenedizos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, es saber,
la patria celestial. Bueno, así lo hemos encontrado en Hebreos 11, capítulo 11. Durante algún tiempo, estas dos clases, estos dos grupos permanecieron separados. Bueno, dice que los descendientes de Caín se esparcieron, realmente se dispersaron por los llanos, donde habitaba cerca a los hijos de Set. Estos, los hijos de Set, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y así establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero en el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles, donde estaba ahí la descendencia de Caín. Bueno, las escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 75 años y después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Bueno, Enoc pertenecía al santo linaje de Set, ¿no? Y de los labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en que el Redentor vendría. Bueno, después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanza una experiencia más elevada, que fue atraída, más íntima, una relación con Dios. Entonces encontramos que el infinito amor inescrutable de Dios se manifestó en la vida de Enoc, el andar de Enoc con Dios. ¿Ve? Entonces vemos que Enoc se fortalecía con su fe, con su amor, que se hacía más ardiente a medida que pasaban los tiempos. Encontramos a Enoc que tenía una mente muy, muy poderosa, que cultivaba profundos conocimientos de Dios y que siempre estaba honrando a Dios. Bueno, en este punto ya son las generaciones de Set, ¿no? Y encontramos que Dios se reveló a Enoc. Vemos pues de que Enoc se convirtió en el predicador de la justicia. Enoc predicaba el amor de Dios. El poder de Dios obraba en la vida de Enoc y de los que estaban a su alrededor. Fielmente mantenía una comunión con Dios. Y vemos también que la iniquidad de los hombres se había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía la ola de la culpabilidad de la humanidad, pero en esto Enoc se mantenía fiel a Dios. Entonces vemos que el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Qué hermoso, ¿no? Que el corazón de un hombre apartado para hacer lo bueno estaba en Dios. Y vemos pues de que después Enoc fue desaparecido, se desapareció Enoc. Dios lo trasladó al cielo a Enoc. Enoc no pasó por muerte. ¿Ve? Enoc fue trasladado. Y aquí encontramos, en este punto, encontramos que Enoc subió, él no pasó por la muerte, él siguió siendo inmortal. Enoc, cual Elías, ahora Enoc está pues también ahí a la diestra del Señor, ¿no? Pero en estos puntos que está ya, ha sido trasladado al cielo, Enoc, encontramos unos objetivos de Satanás. Siempre el enemigo dice, es imposible obedecer a Dios. ¿Ve? Y Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos, ni castigo para los impíos. Entonces, con ese mensaje, pues siempre hacía que la gente tienda a hacer lo malo. Pero como Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso, ¿no?
y dada su íntima comunión con Dios. Y aquí encontramos a Enoc, que fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, ya en los tiempos de Noé. Bueno, esto les he hecho estos puntos preliminares para poder ubicarnos, todas nosotras, en mujeres en la descendencia de Set. Qué hermoso que podamos nosotros realmente tener estos puntos. Y voy a dejar acá el micrófono a Diana. Sí, sí, pastora, qué interesante ver esta descendencia, ¿no? Este nuevo hijo de Eva, que nos lo cuentan con el nombre Set. Y aquí es donde podemos ver a la mamá, ¿no? A la mujer. Vamos a centrarnos un poquito en Eva. Eva es mujer, es mamá, y no se nos cuenta los sufrimientos, el dolor que tal vez ella tuvo, pero está implícito, ¿cierto? Toda mamá sufre cuando le pasa algo a su hijo, y ella había perdido un hijo, había perdido a Abel, al que tenía el carácter noble, al que tenía el carácter más queriendo agradar a Dios, por supuesto, y lo pierde y le queda esa gran tristeza, pero vemos que Dios le restituye, Dios le restaura con un hijo, y ese hijo es Set. Y yo creo que entonces fue cuando Eva tuvo que también ella aprender a clamarle a Dios, ¿no? A buscarle a Dios, a orarle a Dios, a decir, Señor, restitúyeme un hijo y dame lo que sea parecido, que tenga el carácter que tenía Abel. Y por eso es que se nos hace énfasis de que este hombre se tenía más cualidades y más parecido a Abel. Y qué lindo que él tiene otro hijo, y ese hijo se llama Enos, con S, y dice que la gente comienza a tener en cuenta a Dios. Y aquí que podemos ver que aunque no quedó escrito, podemos creer y podemos ver que la mujer está ahí presentándole a Dios las peticiones, los deseos, los anhelos de su corazón, y que cuando nosotros pedimos a Dios, oramos a Dios, Dios es el que responde y es el que concede esos deseos. Normalmente se nota aquí que nos dan los nombres de varones, nos dan los nombres de los papás, ¿ciertos? Porque es una cultura muy patriarcal, pero las mujeres estaban ahí. Ahí estaba una esposa para dar a luz esos hijos de esos varones. ¿Qué sería la vida sin mujer? No podría haber hijos. Y ahí estaban esas mujeres que, aunque no parecen con un papel muy activo, muy que las nombran, ¿ve? Nos dicen el hijo de el otro hijo de Adán, el otro hijo de Enos, el hijo de Enos se llamó Se, el de Ser se llamó tal, y nos dan nombres, todo el tiempo es de varones, y apenas nos dicen que tuvieron hijos y que tuvieron hijas. Pero esas mujeres, aunque aparentemente con un papel muy pasivo, no es así, no tenemos un papel pasivo, porque tenemos el papel de las que formamos carácter en los hijos, las que instruimos. Cuando vemos en el libro de Proverbios, se nos muestra que el papá aconseja, que el papá da formación, pero que tiene gran importancia la labor de la mamá para instruir, para imprimir carácter en los hijos. Cuando vemos a la mujer, a la mamá de Lemuel en Proverbios 31, esta mujer se sienta a aconsejar a sus hijos. Y aunque aquí no nos lo hayan dicho, podemos ver a Eva que ora para que Dios le restituya, le dé otro hijo y para que haya descendencia. Y vemos la bondad de Dios. En esa bondad de Dios vemos que Dios
le permite a Eva no solamente tener nuevos hijos, sino aún ser abuela y conocer y tener nietos, Eso es bueno. Y vemos que en cada caso algo tiene que hacer la mujer. La mujer es modelo, la mujer es ejemplo, porque en una temporada invocan más a Dios y en otras no. Yo creo que hubo bastante labor ahí de una mamá, de una mujer y de una esposa. Y dice que comienzan a invocar al Señor y luego aparece Enó con C al final, Enó. Y Enó me imagino que tuvo esa mamá y tuvo esa esposa que no le eran tropiezo para la búsqueda de Dios. Porque es que en esta tierra, en esta convivencia con los seres humanos, pueden haber tropiezos, ¿cierto? Y pueden haber roces y pueden haber conflictos, tanto con la esposa, tanto con la mamá, tanto con las hijas, pero qué vida tan linda la que pudo haber llevado Enó, aún relacionándose con esas mujeres que estaban alrededor de él y cómo esas mujeres pudieron ser de influencia para Enó, que le agradaba a Dios tanto, tanto, tanto el carácter de Enó, que dijo, más bien me lo llevo, que no experimentó muerte, sino que fue raptado, tuvo un rapto él. Y aunque estas mujeres, vuelvo e insisto, no tienen nombre, no tienen apellido, son mujeres que pueden dejar buena huella, que dejaron buena huella, las que vieron que orientaron a un hombre por el camino de Dios, que le colaboraron. Yo creo que lo podemos tomar hoy en día para nosotras. Primero, saber que Dios restituye, que Dios responde, que Dios escucha esas oraciones, ese clamor como se los escuchó a Eva. Ver que las mujeres sí somos piezas importantes, somos como en el engranaje de Dios, de los planes de Dios. Ahí estamos las mujeres para ser intercesoras, para ser forjadores de carácter, para dar buen ejemplo, para ser ayudas idóneas, para cumplir ese rol que como mamás tenemos y tal vez no estaban ahí con un renombre especial, pero en el quehacer de la vida, en la cotidianidad de la vida, la mujer ahí está imprimiendo algo, influenciando en las personas que Dios nos pone, y lo tenemos que ver para nosotras. ¿Cómo soy en medio de mi casa? ¿Cómo soy en medio de mi hogar? ¿Qué ven mis hijos? ¿Qué ve mi esposo? ¿Qué observan de mi vida y qué toman de mi vida? A veces sin abrirle esta boca estamos enseñando con nuestras acciones, con nuestras actitudes, y creo que estos hombres que se fueron por el buen camino de Dios fue porque también encontraron mujeres que muy seguramente intercedían por ellas, que les eran ayuda, que estaban ahí al lado de ellos y que cumplieron pues con ese papel tan importante que Dios ha puesto en nosotras las mujeres, ¿no? Ahora hay que pensar qué pensaría la mujer de Enó cuando Enó no apareció. Si uno nomás se preocupa, bueno, el esposo sale a hacer una diligencia, a hacer algo y ¿qué pasó con mi esposo? ¿Cómo así? Que ya no está, no aparece, han pasado tantas horas. Bueno, después se supo porque por algo quedó registrado en la palabra, pero qué bueno también ponernos en los zapatos de la mujer de Enó y decir, bueno, se quedó sin el esposo, se quedó sin la ayuda, pero se quedó con Dios que iba a ser la ayuda de esta mujer de Enó. Pero qué bueno también hubiera sido que hubiera sido al mismo nivel la mujer de Enó, que se hubieran llevado a los dos, a Enó y a la mujer de Enó. Pero no fue así. Y vamos, pastor, ahora con la nueva descendencia, los otros hijos y las otras hijas de estas generaciones. Claro que sí, pastora. Agregando, bueno, podemos ver que aquí la pastora dijo, no aparecen los nombres de las mujeres, pero sí aparece el nombre de Eva como madre de los vivientes.
Y aquí quiero recalcar en Génesis 5, nos recuerda que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero debido al pecado llegó a experimentar la muerte. Descubrimos en las genealogías un mensaje profético encriptado en los nombres de los descendientes de Adán. Sin embargo, tenemos la promesa que Dios, esta bendición sería restablecida. Génesis 3:15. Así que la herencia del primogénito iba a pasar de generación en generación hasta que llegara a la semilla prometida por Dios, Jesús, quien es el último Adán. ¿Ve? El primer Adán, el Adán del Edén, y el último Adán, Jesucristo, quien acaba con la maldición, el pecado y restablece el dominio perdido. Nos da la vida eterna y traerá las condiciones paradisíacas que habían originalmente estado. Por eso los descendientes de Set son llamados también como la línea espiritual, la línea de linaje mesiánico, porque por esta línea Jesús vino al mundo para cumplir el plan de salvación de Dios. Génesis 1:27 nos dice, y Dios creó a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra. Vivirán cantidad de criaturas vivientes donde llegue el agua de este río, abundarán peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces, florecerá a la vida a donde llegue esta agua. Ezequiel 47:9. Bueno, aquí es la victoria, pues, también de la mujer que a través, si Satanás quiso hacer lo que quiso hacer, pero también en Jesucristo tenemos la redención. Bueno, la pastora nos decía que pasemos al mensaje escondido acá en Génesis 5. Mira, hay un mensaje muy hermoso en Génesis 5. Y tenemos, al hablar de la descendencia de Set, tenemos que hablar de los descendientes de Adán. ¿Saben? Sí tenemos que hablar. ¿Ve? Adán y Eva. Luego está Caín y Abel. Abel, el hijo menor, ¿no? Y bueno, Abel es asesinado y el hijo primogénito es el tercero, en este caso Set. Y a través de esta descendencia hermosa de Set que ahora estamos tratando, la pastora ha recalcado y nos ha dicho de Enos y de Enoc. Tener una generación hermosa. Hombres solos no hacen hijos. Tienen que tener a la esposa, tienen que tener a la madre de sus hijos. Y aquí hubo mujeres muy hermosas que enseñaron, que ayudaron, que estuvieron con estos hombres. Y en este caso, los descendientes de Adán. Y cuando abrimos nuestra Biblia en Génesis 5, vamos a encontrar que todos son nombres de hombres. El narrador de la Biblia no puso por algo, no puso el nombre de las mujeres, pero ahí estamos todas nosotras, ¿ve? Entonces, encontramos aquí, en este punto, que la Biblia no explica, dice, el misterio de la longevidad de esta sociedad antediluviana. Hubo mayor factor que pudo haber sido las condiciones atmosféricas antes del diluvio que protegían tanto a las personas como a los animales de la radiación solar. Adicionalmente, en 10 generaciones, las personas no tuvieron tantas mutaciones genéticas. Tal vez tenían mejores sistemas inmunológicos y un menor número de enfermedades. Si aquí llegaba la pandemia del coronavirus o del COVID, no les hacía daño, porque tenían un alto sistema inmunológico. Mira qué hermoso, ¿no? Aprender este punto. Pero lo que sí sabemos que las generaciones post-edénicas fueron bendecidas extraordinariamente con larga vida y tuvieron muchos hijos, muchas hijas por parte del Señor. En este capítulo vemos la genealogía de las 10 generaciones de Adán hasta Noé. Y el número 10 en la Biblia indica que algo está completo.
como los 10 mandamientos, ¿no? Y después ya vienen las 10 generaciones de Noé hasta Abraham, que marcan también el inicio de otra era, ¿no? Entonces, ahí vemos, vivieron muchos años, la mayoría más de 900 años, a excepción del Lamec, el Lamec bueno del capítulo 5, no es el Lamec del capítulo 4. Hay 2 Lamecs, ¿no? El Lamec del capítulo 4 y el Lamec del capítulo 5. El Lamec del capítulo 5 vivió, tuvo pues muchos años, 800 años, ¿no? Entonces encontramos sus largas vidas y aprendemos también aquí algunos conceptos hermosos donde habla de Enoc, que escapó de la muerte, y de acuerdo a la Biblia, porque Dios lo llevó Enoc, quien siguió los caminos del Señor y tuvo estrecha, dice, relación con Dios. Entonces, ahí encontramos a Enoc, pues, este versículo de Romanos 6:23, pues la paga, dice, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, teniendo estos puntos, vamos a ver los mensajes ocultos en los textos de las Escrituras del capítulo 5 de Génesis. Qué hermoso este capítulo 5 que vamos todos a aprender, y aquí encontramos pues la genealogía del libro de Génesis, ¿no? Y este mensaje divino, los nombres que tenemos están en español del nombre hebreo y por eso pedimos el significado de cada nombre. Y ahí encontramos el mensaje encriptado originalmente en la Biblia. Y este mensaje es una evidencia más de que la Biblia es un sistema de mensajes integrados en 66 libros. Un mensaje es una evidencia, ¿ve? Y son tantos libros, pero ahí nos habla del amor de Dios. Qué hermoso, ¿no? Para estos hombres no van solos. Dice que Set engendró hijos e hijas. Y Set, para engendrar hijos e hijas, tuvo que tener una esposa, una ayuda idónea, quien sería la madre de sus descendientes. ¿Ve? Por lo tanto, los 10 hombres van con 10 mujeres, porque dicen, engendró hijos e hijas. En este capítulo vamos a encontrar que engendró hijos e hijas. ¿Ve? Tal vez en los tiempos de los patriarcas, en los tiempos de los descendientes de Adán, el narrador de la Biblia no colocó el nombre de las esposas, a excepción de Eva, ¿ve? Pero el significado realmente y la trascendencia de cada mujer sí estuvo allí, ¿ve? Estuvo allí en las labores agrícolas, en las labores de desarrollo, en las labores espirituales, en las labores de la enseñanza, estuvo ahí. ¿Por qué? Porque todas tenían que imitar a Eva, la madre de los vivientes. Bueno, voy a dejar a la pastora para que nos ayude el significado de los nombres de los descendientes de Adán, y ella así rápidamente nos diga, ¿no? ¿Qué significa Adán? ¿Qué significa Set? Y ella podamos estar compartiendo esta enseñanza, porque estamos compartiendo contigo el significado de los nombres de los descendientes de Adán. Pastora. Sí, sí, pastora. Antes de dar los significados de estos nombres, dice que se nos pregunta, ¿no? ¿Por qué vivían tantos años, sí? Eran longevos, tenían largura de edad, largura de años, y yo creo que precisamente, pastora, ahí está escondida, pues por encima de todo siempre la mano de Dios, pero también está escondida la mano de la mujer, de las mujeres, porque alguna vez también nosotros hablando con la pastora y preparando estos temas decíamos, antes la mujer como estaba en casa, ¿cierto?
como no la tenían en cuenta para que desarrollara labores dentro de la sociedad, ¿cierto? De hecho, se han logrado muchas cosas y gracias a Dios que se han logrado muchas cosas a favor de la mujer, como que la mujer pueda votar, que la mujer pueda tener cargos públicos y eso es bueno, pero también en esa época, como ellas estaban, era más en casa, estaban cuidando más y haciendo más la labor de hogar, de crianza, de todo. Entonces, pues la compota que uno hacía para el bebé, la hacía anteriormente, por ejemplo, mi mamá, y yo me imagino que las mamás de esa época, pues era tomando la manzanita, partiendo la manzanita en 4, poniéndole canela, hirviéndole, preparándola más al natural. Y hoy en día es todo más práctico, ¿cierto? De hecho, yo intenté hacerle a mi hija mayor unas compotas, pero cuando yo vi al ir al supermercado de que vendían la compota en el frasquito, yo decía, no, me ahorro el trajín y me llevo unos frasquitos de compota para casa. Y esos productos, quiera que no, traen más químicos, Yo, por ejemplo, cuando pude compartir con la pastora sus jugos, sus extractores de jugo al natural, y otras mujeres somos mucho más prácticas, ¿cierto? Y en esa practicidad, pues estamos trayendo más químicos al cuerpo, más sustancias que quiera que no van trayendo más contaminantes para la salud. Esa es una de las cosas. Ahora, ¿qué sucede? Como dice la pastora, estaban las mujeres también, eran laboriosas y tenían su huerta en casa, y eso se ha perdido. Hoy en día en nuestra cultura, por los espacios, también en los apartamentos y todo, ya no tenemos una huerta en casa. Yo felicito a las mujeres que tienen huerta en casa, que intentan tener su cilantro, su tomate, su zanahoria. Mi mamá, por ejemplo, era una mujer que era la que tenía su gran espacio de tierra para tener las hortalizas y sembrar las hortalizas. Y qué bueno, de la tierra de una vez a prepararlo a la ensalada, a la olla, y también se cuidaba más de los químicos, ¿cierto? Pero también la pastora nos decía que veíamos en medio de estas generaciones que por causa del pecado, con muy buenas vitaminas, con muy buenas hortalizas, pero la gente moría. Y murió, y se nos narra todos los que fueron muriendo, pero por la excelente comunión con Dios, Enoc fue el único que no murió, que fue llevado al cielo, que no experimentó aún esa muerte física, ¿no? Entonces vemos que sí influye mucho la labor de una mujer en la vida de una familia, aún en los cuidados, ¿no? Ya hoy en día somos más prácticas y tenemos que aprovechar los avances que hay. Por ejemplo, a mí me parecería muy tonto estar lavando ropa a mano cuando existen las lavadoras, ¿cierto? Entonces sí tenemos que aprovechar la tecnología, pero en otras cositas, qué bueno que rescatemos, por ejemplo, la buena nutrición como lo hacían en esa época esas mujeres. Y vamos ahora sí con los significados de estos nombres. Adán, el primer nombre del hombre, pues que fue el primero creado por Dios, que significa hombre, ¿no? Es hombre. Y luego vemos que Adán vivió muchos años, ¿no? Y tuvo a Set. Y Set, en los versículos 6 y 8, nos habla de que Set significa concedido, designado, entregado. Y fue así como lo presentó Eva, ¿no? Ahí aparece Eva y dice, porque Dios me ha concedido otro hijo, y por eso le pusieron Set. Y Set significa concedido. Enos, con S. Enos era un hombre, hace referencia a un hombre que es débil, frágil, mortal, miserable.
hace referencia a la humanidad y esa humanidad que tiene ese punto de ser mortal, como lo mencioné, ¿no? Cuando hablan de cada uno dicen y murió, 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 y ese no nos muestra que nosotros los humanos somos débiles, somos frágiles, somos mortales. Y eso quería decir Enos, y nos dicen en Génesis 5:11, y todos los días que Enos vivió fueron 905 años y entonces murió. Mire, haciendo honor al mismo nombre, ¿no? De que él era mortal. Cainán, miren, le pusieron una N, una A y una N al de Caín, ¿no? Cainán, cuyo significado es complicado. Y hay otras traducciones que tiene Cainán como posesión, morada o habitación. O también puede significar pena, dolor, canto fúnebre, pensamiento o lamento por los muertos. Y no sabemos por qué los papás les escogieron ese nombre, ¿no? De Cainán, pero puede haber sido por las condiciones que ya existían, ¿no? Cuando nacían estos niños, estos humanos, y ya se veía una degradación moral de la sociedad de esa época, ¿no? Por algo le pondrían Cainán, ¿no? Como que la humanidad a veces trae pena, trae dolor, ¿cierto? Y lamento, porque ya veían, ¿no? Todos están llegando a un término de que tienen que morir. Y se nos dice de Cainán, y todos los días que Cainán vivió fueron 910 años y entonces murió. Vuelve a aparecer la parte de que muere. Mahalalel, en los versículos 15 y 17, nos revelan a Mahalalel, que viene de la raíz Halei, que significa alabanza, enaltecimiento, elogio, y él, que es el nombre de Dios. Siempre que uno vemos la partícula él y en mayúscula, está refiriéndose a Dios, ¿no? Está teniendo esa partícula relacionada con Dios, como Elías. Ese él hace referencia a Dios. Y aquí entonces lo unimos, ¿no? Y es Mahalalel, significa bendito Dios, el bendito Dios, el que se merece alabanza, ese es el bendito Dios. Y Mahalalel vivió 895 años y después murió. También se nos narra que murió. Yaré, que era el hijo de Mahalalel, mencionado en los versículos 18 y 20, fue Yareb, que viene de la raíz hebrea Yará, que significa descender o bajar. Y algunos comentaristas sugieren que este nombre hace alusión al momento cuando los hijos de Dios descendieron para corromper a las hijas de los hombres. Y fue cuando apareció lo que se nos narra en Génesis 6, ¿no? De que habían unos gigantes y no eran buenos, ¿cierto? Porque corrompieron a una de las hijas de Dios. Dice que todos los días que Yaré vivió fueron 962 años y también murió. Entonces tenemos aquí viendo que el bendito Dios, el que está ahí, él también descenderá. Lo que podemos ver aquí es que había una semilla prometida en Génesis 3 y que sería el Señor, como ya nos lo contó la pastora, nos lo recordó, era el Señor el que iba a redimir a través de su Mesías, a través de Jesús. Y es ahí cuando también aparece Eno, que se escribe en los versículos 21 a 24, cuya raíz es Haná, que significa enseñar, entrenar, dedicar, inaugurar. Y Eno es la séptima generación de Adán y Eno es el que tuvo esa comunión tan linda, tan íntima con el Señor, y por eso dice que un día desapareció. Él hace parte de la séptima generación de Adán. Y luego aparece Matusalén. Yo creo que ustedes han oído, por lo menos en Colombia, decimos, uy, tal persona tiene los años de Matusalén. Y ese era un refrán, los años de Matusalén,
porque este vivió, es el que más años vivió. El Matusalén, Metuselah, que viene de dos raíces hebreas, Mut, que significa muerte, y Chalab, que significa traer o enviar, por lo que su nombre significa su muerte traerá. Y como veremos, su muerte traerá el diluvio. ¿Se acuerdan? Que después de mencionar a Matusalén vamos a encontrar a Noé, y se nos va a presentar a Noé cuando Dios está también anunciando un diluvio. Y dice, y todos los días que Matusalén vivió fueron 969 años. Entonces murió. Y después de Matusalén viene Lamec en los versículos 28 y 31, que significa, como lo vimos nosotros la semana pasada, cautivo, alguien que está siendo gobernado. Sugiere desesperación en la raíz misma de esa palabra, ¿no? Lamentación, desesperación. Y el otro nombre de las 10 generaciones de la descendencia de Adán es Noé. Es el último nombre para descifrar un mensaje profético y está en el versículo 29 y 30. Se deriva de Nahán, que significa traer consuelo o alivio, confortar. La muerte de Noé no se registra en este capítulo porque él es el que va a sobrevivir al diluvio, por eso todavía no van a decir y murió Noé, porque todavía Noé tiene una labor aquí, pero se nos dice que cuando va a pedirse ese hijo, ese Noé, se dice que ojalá este hijo traiga descanso, traiga alivio. Y qué bueno que nosotros, cada vez que nazca un niño, cada vez que nazca una niña, consagrárselo a Dios como estamos acostumbrados a hacerlo, a consagrarlo, pero aún decir, Señor, que este hijo, que esta hija, que esta personita que están haciendo sea una persona que traiga bendición a la humanidad, sea una persona que traiga paz, que traiga reconciliación, que venga con un propósito lindo de parte tuya. Y qué bonito nombre el que le pusieron a Noé, porque dice en el versículo 28, cuando Lamé tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamé le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Lamec, el que significa lamentación, pena, sufrimiento, él está diciendo que con este hijo varón me venga un alivio, y aquí dice, ¿no? De la penosa labor de cultivar, pero que tomemos nosotros el ejemplo de pedirle al Señor, Señor, que cada niño, que cada niña que nazca traiga alivio, alivio de que sea un instrumento de bendición para la tierra, para la humanidad. Y vamos a ver que Noé de verdad trajo alivio, porque siguió buenos pasos, siguió buen camino, fue un hombre al que Dios, en medio de una generación perversa, vio algo diferente. Entre lo menos malo fue Noé para confiarle la construcción del arca y para salvar su familia y para conservar las especies de animales, porque Dios tenía un propósito y encontró a ese que venía a traer alivio. Y ahí escondiditas están las esposas, escondiditas están las mamás, escondiditas aquellas mujeres que están labrando la tierra, que están cociendo, que están cocinando, que están orando, que están enseñando valores, porque yo creo que a todas las mamás, a todas las mujeres, Dios le ha injertado ese amor especial por sus hijos, y toda mamá quiere que sus hijos sean de bendición. Ya algunos se saldrán de las manos, pero yo creo que no hay una mamá, no hay una mujer que no quiera el bien para sus hijos y que esos hijos traigan bien a la humanidad. Bueno, qué hermoso lo que ya la pastora nos ha dicho, y quiero leer solo un párrafo de todo ese contenido.
cuando ya Jesús vino y estuvo acompañado con muchas mujeres, ¿ve? La mujer samaritana, entre ellos María Magdalena y otras mujeres, María de Betania, muchas mujeres, Lidia, mujeres que le acompañaron a Jesús. Y les voy a leer el mensaje profético de salvación escondido en los nombres de capítulo Génesis 5. El hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios, Jesús, descenderá enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo o alivio. Este es el resumen de esos 10 patriarcas, 10 hombres, pero acompañados con 10 mujeres. El resumen total es esto. Y este es el mensaje que Jesús vino a predicar, la buena noticia. ¿Ve? La buena noticia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta aquí terminamos nosotros este tema de mujeres en la descendencia de Set. Qué hermoso haber compartido con ustedes este tema de las mujeres en la descendencia de Set. A pesar de que ellas no tenían voz, tal vez, valor, pero quiero compartirles que estos primeros capítulos de Génesis narran, como ya se ha dicho, la prehistoria de la humanidad, incluida la creación del universo y del mundo y del ser humano. Y tal creación es entendida mucho más como una ordenación que como una creación de la nada. Esto significa que lo que está describiéndose y explicando es precisamente la realidad existente. Estos 11 capítulos, ahora nosotros estamos en el capítulo 5 de Génesis, están organizados alrededor de 3 genealogías. Mira, que sirven para enlazar esa prehistoria o inicio primordial con la historia de los patriarcas del pueblo, que luego vamos a estar estudiando a partir del capítulo 12 de Génesis. Y ese camino está realmente dado por 3 fallos que desbaratan el plan de salvación de Dios. El pecado del hombre que destruye a su hermano, en la narración sobre Caín y Abel, lo hemos visto. El pecado de la humanidad que da lugar al diluvio, con Noé, y el pecado de las naciones que produce la confusión de lenguas, la Torre de Babel. Cada uno de estos fallos da paso a un nuevo comienzo por parte de Dios. Comienzo señalado por las genealogías, lo que va de Adán a Noé, la tabla de las naciones. La de Noé a Abraham, lo que da paso a la historia de los patriarcas. Y matriarcas del pueblo de Israel, encargados de comenzar la historia de un pueblo que será responsable de llevar la bendición de Dios a todos los demás. Y esto lo estamos estudiando, ¿no? A través de Sara, de Rebeca, de Lea, de Raquel, las 4 matriarcas. Estaremos estudiando poco a poco, ya algunas hemos avanzado, pero vamos estudiando junto contigo, vamos aprendiendo realmente y vemos pues acá en la descendencia de Set, las mujeres en la descendencia de Set, hay un punto importante, la maternidad en las mujeres. Mira, la maternidad en las mujeres era el fin primordial de sus vidas y en función de ella era asignado un estatus. Un estatus, ¿no? Y solo cuando la mujer daba a luz un hijo varón, para el linaje del marido adquiría consideración y respeto en la familia. Mira qué trascendental es la maternidad en las mujeres. El mismo matrimonio era en realidad un contrato entre 2 grupos, con el fin de establecer relaciones entre ellos y lograr descendencia. Vemos nuestra página del capítulo 5, los descendientes de Adán. Vemos un capítulo de 32 versículos, pero detrás de eso está
tan importante la maternidad de las mujeres. Mira, de esas mujeres de aquellos tiempos. Y la descendencia podía ser para el linaje del padre. Y en ese caso el sistema se denominaba patrilineal. Mientras que si era el linaje para la mujer, se denominaba matrilineal. Mira, aquí en estas descendencias, siendo en este caso el hermano de la madre quien ostentaba la autoridad. El otro día la pastora Diana habló de Rebeca. Y Rebeca estaba en un sistema matrilineal. ¿Por qué? Porque venía de Milca, la casa, dicen la casa, y Milca era la abuela, la mamá de Betuel, su papá. Qué hermoso, ¿no? Que podamos aprender aquí con cada martes y que podamos ver la realidad y cómo Rebeca actuó. Ahí está en las Sagradas Escrituras, cómo ella decidió salir de la casa matrilineal, irse con el novio, ¿no? Irse con Isaac en esos tiempos, ¿ve? Bueno, entonces, y esta es la principal preocupación que tenemos que ver desde que son presentadas estas mujeres. El sufrimiento que causaba la esterilidad en las matriarcas. Mira, había un tema muy doloroso. Sara sale de Ur de los Caldeos y dice, era estéril. Rebeca tuvo esterilidad por 20 años y después tuvo su milagro de 2 mellizos. Y bueno, en el caso de Lea no, pero Raquel sí. Raquel no le podía dar hijos a Jacob. ¿Ve? Entonces mira lo que pasaron las matriarcas de Israel. Entonces el sufrimiento en ellas que llega el deseo hasta de morirse. Y esto lo encontramos ahí en Génesis. Qué importante que tú y yo podamos ahora releer Génesis para poder entender lo que pasaron estas mujeres, ¿ve? Y es también el sufrimiento de las hijas de Lot. Mira, ya vamos a llegar a eso. Y de la misma Tamar, ¿ve? Entonces, no tener hijos, no tener descendencia, no tener el don de la maternidad. Entonces, vamos poco a poco a encontrar y vamos a analizar todo lo que pasó en las mujeres en la descendencia de Set. Bueno, es realmente un tema que todas tenemos que verlo de una manera, poniéndonos en la realidad de ellos. A veces lo traemos a nuestra realidad desde el punto de vista del siglo XXI. Y eso tenemos que tener cuidado, ¿ve? Para no cometer desaciertos, ¿ve? Ahora hay muchas formas de solucionar la maternidad. Ellos también tuvieron, ¿no? Ya sabemos la historia de Sara, la pastora, cuando yo no podía hablar, la pastora lo explicó, ¿ve? El tema de Sara, la esterilidad de Sara, la risa de Sara, qué hermoso, ¿no? Entonces, pero llegó a ser madre Sara, mira, a una edad que ya pudo ser abuela o bisabuela, pero ella llegó a ser madre de multitudes, ¿ve? En honor a que ella venía de Eva, madre de los vivientes. Bueno, entonces vamos, chicas, que estamos acá reunidas. Seguramente no hay ningún varón, pero benditos sean también los varones que nos siguen. Benditos los varones que están también con nosotros. Estamos ahí aprendiendo. Y vamos, pues, mujeres y varones que contribuyen a la vida y hacen avanzar la historia de diferentes modos. Ellas dando a luz hijos, varones en su inmensa mayoría. Ellos ocupándose de la civilización. El punto de vista patriarcal muestra a las mujeres como generadoras de vida y a los varones como generadores de cultura, de civilización. Mujeres y varones parecen entender la continuidad de la vida y se forman de diferentes formas.
pero las mujeres con sucesión de la vida física, los varones como creatividad. El punto de vista patriarcal, según el texto bíblico, utiliza la vida dada por las mujeres para alimentar el ego de los héroes. La heroicidad se entiende en el texto como venganza, destrucción y muerte. Las mujeres aparecen como testigos mudas de tal heroicidad. No sabemos qué piensan, si están o no de acuerdo, si se resisten o se someten o son sometidas. Pero esto lo vamos a encontrar leyendo el libro de Génesis, analizando y viendo también lo que Jesús decía, lo que decía Pablo, lo que decían los otros apóstoles, lo que decían los profetas respecto a este grupo de mujeres que encontramos en el libro de Génesis. Todavía no terminamos, continuamos todavía. Bueno, Dios me las bendiga. Pastora, hay una cosa que yo quiero agregar. Cuando vemos a estas mujeres como que aparentemente no tienen un escenario propio, como que aparentemente están un poco tras bambalinas, pero ellas, yo creo que ellas estaban felices. Yo creo que ellas gozaban ese rol tan bonito que tenían de la maternidad, y era ahí donde ellas se sentían realizadas, donde ellas se sentían útiles y donde ellas desarrollaban eso con alegría, con gran gozo, y como la pastora lo está mencionando, les era una tristeza no poder ser madres, ¿cierto? Era sentirse como que había una maldición sobre ellas por no poder ser madres, y era un gran privilegio el poder ser madres, y lo luchaban y lo anhelaban y lo clamaban y sentían una gran satisfacción con el hecho de ser madres. Y es que ser madres es una bendición, y es bueno hablar esto poniéndolo para el siglo XXI, porque hoy en día jóvenes, mujeres, algunas, y no con esto estamos juzgando, pero tienen una idea de que ellas no quieren ser madres. Ellas no quieren ser madres. Tengo un perrito o tengo un gato o cuido unos canarios, pero yo no quiero ser madre, porque creen que ser madre es perderse cosas que ellas podrían lograr para sí mismas, que ellas podrían lograr sus propios sueños. Y yo recuerdo hace muchos años estábamos en una reunión con compañeros de mi esposo de trabajo, y conocí una colombiana y estábamos en otro país, y pues yo, además de también haber probado el ser profesional, el ir a la universidad, el trabajar fuera de casa, pues siempre me ha gustado mi hogar y siempre me ha gustado mi casa y mis hijos. Y entonces yo la quise convidar a ella, y cuando nos reunimos y hablamos y preparamos unas arepas colombianas, y ella me dejó como un poquito frenada y como que dijo, esa no es mi vida es ser ingeniera electrónica. Y en medio de la charla alguien le preguntó, ¿y quieres tener hijos? Y ella dijo, no, nosotros estamos muy bien, nosotros no queremos ganarnos problemas con hijos. Y es parte de lo que se ha metido hoy en día, de que tener hijos es ganarse problemas. Y muchos jóvenes hoy en día sí están creyendo de pronto en el matrimonio, sí están creyendo en casarse, pero en lo que sí no creen es en ese privilegio que es tener hijos, ¿no? Se les respeta a cada uno sus decisiones, pero yo creo que así como esas mujeres eran felices y fueron felices con tener hijos, sí hay una felicidad y sí hay una satisfacción en ser madre. Vemos a nuestras mamás que también tenían sueños, que también pudieron ser grandísimas ejecutivas, que también asistieron al colegio, pero que decidieron formar una familia y que hoy en día están disfrutando de sus hijos, de sus nietos.
Cuando yo veo a mi mamá, por ejemplo, la veo con la mejor satisfacción de haber sembrado semillitas de valores humanos, de formación, de crianza, de enseñar aquí, de enseñar allá, y ha edificado vidas. Y yo creo que no hay nada mejor que edificar vidas. Así es de que, mujer, si tú has tenido que quedarte en casa porque has tenido hijos y estás en esta etapa de tu vida criando hijos, estás en esta etapa de tu vida cambiando pañales, si estás en esta etapa de tu vida ayudando a hacer tareas, siéntete dichosa porque estás edificando vidas y es lo mejor que se puede edificar. Hace muchos años, cuando yo tenía una muy buena profesión y un muy buen salario, tenía que decidir o mi profesión o viajar con mi esposo y con mis hijos, y decidí, pero me decía una pastora, me decía, Diana, la decisión la tienes que tomar tú. Tú tienes que tomar la decisión si abandonas el trabajo y vas tras de tu familia. Pero te voy a decir solo una cosa, a ver si eso te ayuda, me dijo. Los arquitectos pueden construir muy buenos edificios. Los ingenieros civiles pueden construir muy buenos puentes y muy buenas cosas para ayudar a la humanidad. Cada quien en su profesión puede hacer grandísimas cosas, pero no hay nada mejor, Diana, me dijo ella, que ayudar a edificar vidas y edificar la vida de nuestros hijos. Los puentes se pueden caer, los edificios se pueden derrumbar, pero qué bueno que tú digas, yo estoy ayudando a edificar una vida. Y yo creo que eso fue parte de lo que Dios usó para decir, sí, yo voy a seguir siendo valiosa, siendo ama de casa, siendo mamá y siendo esposa, y también desarrollando el rol en la parte profesional que el Señor también me ha confiado, como se lo puede confiar a ustedes, mujeres. Así es de que ellas lo hicieron muy, muy bien y eran felices. Cuando uno ve películas que muestran la cultura hebrea, vemos a las mujeres dedicadas a su casa, dedicadas a hornear el pan, dedicadas a preparar las comidas, dedicadas a las danzas para Dios, a los cantos para Dios, dedicadas a celebrar esas fiestas tan lindas para que celebraban en la cultura hebrea para el Señor, y lo hacían muy bien. Y no quiere decir que el Señor no usaba a esas mujeres, las usó. Vemos a Miriam, la hermana de Moisés, que la puso como profetisa. Vemos luego en el libro de Jueces a Débora. O sea, Dios no nos va a dejar relegadas en la casa. No, desde luego que no. Pero si nos toca por una temporada de la vida, disfrutémoslo. Démosle gracias a Dios, que bendito es el fruto de nuestro vientre, que Dios nos permitió dar a luz hijos y ser mamás. Y yo creo que estas mujeres eran felices en el rol que hacían y como lo hacían, como ayuda idóneas en sus roles. Pero hay otra cosa que yo veo, pastora, que además de que estaban las mamás formando valores, sembrando valores, enseñando la crianza, ahí eso no impidió que hubiera maldad, porque es que la maldad y el pecado hace parte de la naturaleza humana, hace parte de esta naturaleza caída y de esa herencia de pecado que dejó la mamá Eva y el papá Adán. Así es de que, como de familias bonitas, donde también estaba mamá y donde también estaba papá, salieron hijos que no fueron tan bonitos. ¿Por qué? Porque cada uno decide su camino, porque cada uno decide caminar con Dios o no caminar con Dios, porque lo domina el pecado y porque también, como el Señor Jesús a nosotros nos ofrece dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, para ellos estaba ese mismo camino. Para ellos estaba la presencia de Dios, el buscar a Dios, pero o irse tras del pecado, y dejaron ganar a la naturaleza pecaminosa. Entonces no fue que faltara también aquí la formación en valores, no fue que faltara la mamá, estaban, pero el corazón humano
tiene la tendencia a la maldad. Y bien dice el libro de Proverbios, dice que la necedad está ligada al corazón del joven, está ligada al corazón del niño, y pues cada uno decide. ¿Cómo es que en medio de esta gente hubo gente buena? Hubo un Enoc, hubo un Set, hubo un Enos, hubo un Noé, que decidieron los caminos de Dios. Pero como del mismo papá y de la misma mamá hubo un Caín, hubo un Lamé, hubo una gente que se dejó fue guiar por los deseos pecaminosos del corazón, ¿no? Entonces, ahí está, la paga del pecado es la muerte, y siempre la tendencia de la humanidad es al mal. Pero qué bueno que nosotros como mamás podamos orar y decir que mi hijo, que mi hija marquen la diferencia, que mi hijo, que mi hija sean como ese Noé, que traiga alivio a la tierra, que traiga alivio a la humanidad, que mi hijo sean como Set, como Enoc, que caminen con Dios, que tengan intimidad con Dios. Y aún desde el lugar, desde la posición que estemos como mujeres, no dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos de insistir en la formación de valores, no dejemos de insistir en la enseñanza con nuestro ejemplo. Enseñanza a veces sin palabras, pero con hechos, porque esa semilla va a dar fruto, y va a dar fruto para tener una generación diferente, que nuestra generación sea una generación que alabe a Dios. Y vuelvo, insisto, aquella mujer que está en casa no se sienta frustrada, no se sienta frustrada, porque ahí en el lugar donde está es valiosa. Aquella mujer que es soltera y que tal vez nunca va a llegar a ser mamá, no se sienta frustrada, porque desde el lugar, desde la soltería, desde el lugar de tu oficina, desde el lugar donde Dios te tiene, ahí das fruto, ahí ya has dado fruto, y ese fruto es lo que Dios ha querido que tú hagas. Aún no puedas tener tal vez hijos naturales, pero puedas tener hijos espirituales desde tu labor de tía, desde tu labor de maestra, de consejera, de intercesora, de maestra de la palabra. Desde ahí estás dando fruto, porque las mujeres fuimos creadas para dar vida, y la damos naturalmente o la damos espiritualmente. Bueno, pastora Diana, yo recuerdo cuando yo era niña, escuché a mi mamá que decía, soy ama de casa. Y para mí, escuchar a mi mamá me impactó mucho por dos razones. Uno, porque sabía que mi mamá se moría y estaba enferma, y ella decía que era ama de casa. Y esto cuando yo tuve creo que 22, 23, ya cerca, en los 23 a 24 años, estaba siendo entrevistada a un punto para un trabajo que iba a recibir. Y no sé, me preguntaron y me dijeron, ¿qué eres tú? Y yo le dije, soy ama de casa. Y ellos me dijeron, ¿qué? ¿Estás casada? No, le digo, pero sí soy ama de casa. Entonces se quedaron ellos impactados. Y me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la auditoría siendo ama de casa? Es que yo soy ama de casa, haciendo mis labores en las horas que yo quiero hacerlas, ¿no? Y ellos se quedaron y me dijeron, mira, qué interesante que tú puedas decir ama de casa sin haberte casado. Y esto me trajo esa bendición de ese trabajo. Recibí ese trabajo y mi socio, el señor Cámara, que estaba, me decía, hijita, me dice, le has impactado al decir que eres ama de casa. Y ahora vengo acá, ¿no? Y acá vemos que las mujeres tenían que ser y luchaban por ese don de la maternidad, especialmente las matriarcas. ¿Saben, chicas? Qué interesante. Tú puedes ser, no sé, la labor, puedes ser una gran empresaria, una gran profesional, puedes ser, no sé, los cargos, puedas tener los títulos más altos. Pero, ¿sabes? Esta palabrita, ama de casa, es realmente algo que nos levanta a nosotras las mujeres. ¿Ve? Ser ama de casa. ¿Ve? Que no hacen los varones.
ser nosotras la ama de nuestra casa, la que administremos nuestra casa, la que lo veamos. Mira, entonces podamos nosotros posicionarnos en un punto realmente valorándonos, ¿no? Tal vez el título sea menospreciado en muchos casos, pero vamos cada una de nosotras valorándonos como Cristo también nos valoró. ¿Ve? Y veamos acá que estas mujeres en la descendencia de Set tuvieron también sus propios valores. ¿Ve? Y ellas, aunque no nos relatan sus nombres, el narrador no dice la esposa de Enos que empezó a escuchar con Dios, no dice la hija de Enos, porque se supone que tuvo hija también, no dice la suegra de Enos, ¿ve? No dice, pero están ahí, ¿ve? Y qué importante que Dios sí consideró y nos considera como madre de los vivientes. Y podamos nosotros trascender a estos tiempos también, sabiendo que Dios está con cada una de ustedes preciosas, que Dios también nos valora en toda esta trascendencia. Y bueno, pues también Dios tiene cuidado hasta de nuestros hijos, ¿no? De nuestros hijos, de nuestras generaciones, como tuvo cuidado de Eva. El primogénito Caín no hizo lo bueno delante de Dios. Pero Abel murió, pero lo restauró la esperanza en Set. Y aquí Set, el que no iba a ser, llegó a ser, como se dice, la esperanza de Eva. ¿Ve? Entonces, y así encontramos también en muchos también en las matriarcas, ¿no? En el caso de, hemos estudiado a Sara, y en Sara, el primogénito de Abraham fue Ismael, el segundo fue Isaac, pero en Isaac es llamado el hijo de la esperanza, el hijo su primogénito. Mira, encontramos en Isaac. Y así sucesivamente. Bueno, pastora, llegamos a este punto. Ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿no? A las preguntas que puedan haber o alguna adición, pastora. Sí, pastora, yo creo que a propósito, ¿no? A veces el Señor no deja el nombre, no guió al Espíritu Santo, ¿cierto? A que quedara el nombre de algunas, porque a Dios le interesa más que un nombre, la huella interna que se pueda dejar, ¿no? La huella interna que se pueda dejar. Y a veces oímos el nombre de muchos excelentes evangelistas y son los nombres de ellos los que aparecen. Pero detrás de ese hombre ha habido una mujer levantando los brazos, ha habido una mujer tal vez llorando, ha habido una mujer tal vez negándose a cosas, han habido hijas, han habido hijos, y a veces los que brillan son ellos, pero brillan para la gente, para la fama, para la tierra, pero en el cielo Dios sí conoce esos nombres y hay muchas mujeres que brillan para Dios, y yo creo que eso debe dejarnos a nosotros una gran satisfacción. Por ejemplo, conocemos a Juan Wesley, para poner un ejemplo. Juan Wesley, que hizo una gran labor en la tierra y en el reino de Dios. ¿Y quién estuvo detrás de Juan Wesley? Estuvo una mamá, estuvo una Susana Wesley, que no solamente influenció a él, sino que influenció al resto de hijos. Detrás de un gran hombre, dice un refrán, siempre hay una gran mujer. Siempre hay una gran mujer. Y yo creo que muchas veces más de una gran mujer, porque hay una mamá, hay una esposa, hay una hija. Detrás de Moisés
hubo mínimo 4 mujeres. El nombrado y el renombrado fue Moisés, pero tuvo una mamá, tuvo una hermana, tuvo unas parteras, tuvo una esposa que lo ayudaron. Así es de que a veces vemos con gran brillantez a los hombres y a los hombres con gran fanaticada, pero qué bueno que Dios sabe que detrás de esos hombres hay una mujer que todavía dobla rodillas, hay una mujer que ha rendido sueños, hay una mujer que ha tal vez sufrido, hay unos hijos y eso delante de Dios tiene peso. Y yo quiero que nos hagan preguntas las mujeres, pero también yo les quiero dejar a las mujeres una pregunta. La idea es que reflexionemos y que pienses, ¿cómo te has sentido tú? ¿Te has sentido que tu nombre no es reconocido? ¿Te has sentido que no eres valiosa porque de pronto no estás en medios sociales, de política, de eminencia, que como que digas mi nombre nadie lo conoce porque ni siquiera trabajo tengo, o mi nombre apenas es conocido en mi oficina, o mi nombre como que no, yo no he impactado en las naciones, como que piensa, ¿te has sentido así? Porque si te has sentido así, yo quiero animarte y decirte que si has estado influenciando vidas, que si has estado ahí levantando los hombros de un papá, de un esposo, de un hermano, tú eres valiosa. Tú eres valiosa. Quédate con ese interrogante. ¿Te has creído poca cosa porque tu nombre no es renombrado? Y de ahí, hoy hables con Dios y dígase Dios, Señor, hoy entiendo que tú me ves valiosa aún desde lo que estoy haciendo. Y ahora sí, invitarles a las preguntas si tienen preguntas. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Qué bueno verla, hermana Pastora Pilar, qué bueno, me alegra mucho de verla allí y en lo mismo sirviéndole a nuestro Padre Celestial, qué alegría me da. Hola Martita, preciosa, la voz de Marta. La misma, la paisita. Sí, bueno, yo era una que desde joven yo pensaba que yo no quería tener hijos y ya cuando me casé me demoré para querer tener hijos. Y entonces trataba de evitarlos de una forma y de otra. Pero el plan de mi Dios era que si fuera madre, y entonces era facilita para quedar embarazada. Y bueno, gracias al Señor tengo a mis 2 varones. En la mitad bueno, perdí una niña por negligencia médica, pero entonces tengo estos 2 hijos y le doy muchas gracias a Dios porque no fue mi voluntad sino la de Él. Entonces, yo creía que yo podía hacer con mi vida lo que quisiera y eso, pero bueno, al Señor le plació y le doy muchas gracias a Él porque no me tomó en cuenta pues aquella necedad mía. Y bueno, agradecida más nada, de pronto sí me sentí muchos años que yo no valía para nada. Tenía el espíritu ¿cómo es que se llama? De introvertida. Y bueno, ya conociendo a mi Señor Jesucristo me doy cuenta quién soy yo en sus manos y ya pienso diferente, porque yo pensaba que no servía para nada, que esto, o sea, yo misma me minimizaba, ¿ya? Pero en las manos de mi Padre Celestial ya yo me considero ya la hija del rey, me siento millonaria. Bueno, Marta, felicitarte. Realmente nosotros con los hijos prolongamos realmente mucho de nosotras y qué bueno pues que estos 2 hijos tuyos están ahí realmente contigo y haciendo patria doble, ¿no? Allí en Venezuela y patria en el reino de los cielos. Amén. Y realmente tú eres una mujer madre
como todas nosotras, que podamos estar agradecidos a Dios por la herencia que Dios nos ha dado, ¿no? Herencia de Amén. Jehová son los hijos. Marta. Amén. Y bueno, es la descendencia hermosa que viene para ti. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Bueno, una descendencia. Gloria a Dios. O sea, y esta es la descendencia ya no de Seth, sino la de Marta. ¿Eh? Amén. Ya no la de Seth, sino la de Diana. Ya no de Seth, sino la de Pilar y de cada una de ustedes que están ahorita, ¿verdad? Y escribiéndose en el libro de Dios, ¿no? En el libro de Dios, la descendencia de cada una de nosotras. Amén. Pastora Diana, ¿qué le puede agregar más? Sí, sí, pastora. Qué bueno ver, ¿no? Ese testimonio de Marta Luisa, ¿no? Y ahora ella sigue con grandes labores de evangelista y de sierva del Señor y usando esos dones que Dios le ha dado aún para evangelizar. Ella pinta muy hermoso y aún además, ¿no? De ser mamá, ahora sierva del Señor, ¿no? Y nosotras podemos hacer de diferentes cosas, diferentes roles y qué bueno que no estamos enfrascadas en algo. Y aquí me comentan a mí algo. Me dice una mujer que ella se ha sentido como una mujer sin nombre. Dice que ella estudió una licenciatura en preescolar, pero cuando me casé y tuve mis hijos, dice ella, yo y mi esposo tenía una muy buena profesión, yo abandoné mi profesión porque me quise dedicar a mis dos hijos varones, ya que no teníamos necesidad de que ella trabajara por fuera. Hoy en día están experimentando tiempo de desempleo, ya no hay empleo para su esposo y ella siente que a pesar de que busca y tiene emprendimientos, su suegra siempre le está remarcando como que ella no ha hecho nada en la vida y todo lo ha hecho su pobre hijito. Yo me siento como una sin nombre y sin propósito. ¿Qué palabras tenemos para ella? Bueno, preciosa, que has escrito. Tú sí tienes un nombre y un nombre precioso. Eres mujer virtuosa, ¿ve? Y has sido hallada por ese varón. Así es que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Ve? Y no puedes decir que no tienes nombre. Dios ya te dio un nombre, sobre todo un nombre. Eres una mujer lavada con la sangre de Cristo Jesús y vales mucho, preciosa. Así que levanta tus ánimos, ¿eh? Como nos decía Marta, vamos nosotros a levantarnos con la palabra, ¿ve? Conoció la palabra, conocemos la palabra nos pone, nos valora Dios. Y qué bueno que ahora, bueno, tu suegra no conocerá a Dios tal vez, pues ahora a ti te toca ser como Noemí, a enseñarla, pero desde el punto de vista de que eres Ruth ahora. Tú eres una Ruth, mujer sabia. Así que chica, hermana linda, tienes un gran nombre, vales mucho. ¿Ve? Solo Pilar, si Sí, me permite agregar ahí, tal vez sí, habría que yo le diría a esa mujer, a esa joven que ha escrito, a veces no el trabajo que se hace en la casa no es tan valorado como el que se hace afuera, ¿no? Porque el trabajo que se hace afuera es, de alguna manera, tiene una reciprocidad, no es correspondido con un monto de dinero, si es que es un buen trabajo, incluso el monto de dinero es mayor, ¿no? Pero ¿cuál es el pago, la remuneración en el sentido económico, digámosle, que reciben los trabajos hechos en casa?
Creo que a quién le pagan pues por barrer la casa, por limpiar, por cocinar. Es un trabajo que no es remunerado, pues, ¿no? Y en cuanto no es remunerado, se invisibiliza, ¿no? Se piensa que no es trabajo, se piensa que es como un hobby, como una vocación, cuando en realidad es un trabajo, ¿no? Yo conversaba con una pastora que es madre de una amiga que yo tengo desde mi infancia, ¿no? Y ella me decía, ¿no? Mientras un día cuando fui a visitarla, ella no es de Lima, sino vive en otra región, ella me decía, pues nosotras, yo tengo que, no solamente como pastora, que se dedicaba al 100%, ese era su trabajo, no solamente soy pastora, sino que también tengo que cocinar, tengo que estar viendo a mi hijito pequeño que tiene 5 años, ayudándole en la tarea, pero en cambio mi esposo no, él no tiene que encargarse de eso, él solamente se encarga de la otra parte, pero y a veces no se ve que ese trabajo que se hace en casa es mucho más trabajoso que lo que hacen los hombres incluso trabajando afuera, ¿no? Cuando se van a buscar la remuneración económica afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le diría a esa joven que ignore esos comentarios, ¿no? Porque esos comentarios parten de ciertos estereotipos, ciertos prejuicios que hay con respecto a las mujeres que ejercen labores en casa y al mismo tiempo, o sea, no valoran ese trabajo, ¿no? Se supone que si el hombre está trabajando, esa remuneración no es solamente por el trabajo que hace el hombre, sino también por el trabajo que hace la mujer al quedarse en casa, al trabajar, al criar a los hijos, a las hijas, ¿no? Que es también un trabajo que si bien no tiene una remuneración económica como tal, sí debe ser valorado, ¿no? Entonces esos comentarios de esa suegra no deberían ser escuchados, debería guardar su corazón, debería cerrar sus oídos para no recepcionar eso, ¿no? A mí me enseñaron de que eh, hay que ser como una esponjita para recibir los comentarios que nos hacen crecer, que nos construyen, pero hay que ser como una piedra y no recibir, para no absorber esos malos comentarios, esos comentarios que dañan nuestro corazón, que dañan nuestra vida y que dañan también a personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque con ese comentario ella, la suegra, no solamente está ofendiendo a esa mujer, sino que también está ofendiendo a su mismo hijo y también ofendiendo a sus mismos nietos, ¿no? Porque no está respetando y no está valorando a esa mujer que, si bien es cierto, con amor está criando a los hijos, pero también con mucho trabajo, mucho esfuerzo y sudando la gota gorda, como se dice, ¿no? Sí, a mí me parece muy importante eso que está diciendo Princesa y es bueno que lo tengamos claro porque miren, no es coincidencia que nos llegue esta pregunta, ¿cierto? Eh, eh, la pastora nos dijo la semana pasada, ¿cuántas veces somos nosotras las mujeres las que fomentamos el machismo, ¿cierto? Y solo es las niñas las que barren y son las niñas las que pueden hacerlo de la casa y a veces desde la posición de mamás o de esposas estamos patrocinando el machismo y vemos aquí a esta mamá pues diciendo mi hijo es valioso, mi hijo ha hecho, tú no has hecho nada porque no estás trayendo un aporte de dinero, porque no estás saliendo a buscar el pan de cada día, pero ella sí tiene un nombre, el nombre que le dice la pastora, esa mujer virtuosa, esa mamá que está edificando vidas, esa mujer valiosa, esa mujer que aún se dio sus sueños profesionales para dedicarse, ¿no? A un hogar y a unos hijos y muy seguramente también a levantar, ayudar a levantar la vida de ese varón. Así de que te animamos a ti, preciosa mujer, que nos has hecho este comentario, te animamos a que te veas valiosa porque lo eres. Lo eres como lo son nuestras mamás, como lo han sido nuestras abuelas, como lo son las mujeres del siglo XXI que están en ese rol tan bonito de ser madre, de criar hijos, de ser amas de casas, de tener sus propios emprendimientos, aquellas lindas mujeres que aún desde casa trabajan con la belleza, con los preparativos, con almuerzos, con un restaurante, con tanto emprendimiento bonito que aún la mujer tiene desde casa. Entonces, ánimo para esta mujer que puede estar representando a muchas otras mujeres que tienen esas preguntas. Y bueno, yo no sé si hayan más preguntas, si no hay más preguntas, yo creo que vamos cerrando entonces. Y no sé si acá la hermana Silvia nos quiere compartir una reflexión, aquí está.
Bueno, Hermana Silvia. Gracias, princesita. Realmente es un tema muy interesante referente a la valoración de la mujer y vemos muchas veces, ¿no? Que también desde niños las mujeres son desvalorizadas. Realmente hay mucho machismo, como dice la pastora Diana, ¿no? Y a veces al crecer en ese ambiente de machismo en un hogar, ¿no? La señorita o la hermana que ya es adulta lo tiene muy enraizado en su corazón y le es muy difícil romper ese esquema, ¿no? Pero gloria a Dios, como dice, hay una respuesta, hay una solución y la respuesta es Cristo, ¿no? La respuesta es el Señor Jesucristo porque al entregar nuestra vida en Él, ya somos nuevas criaturas y ahora nos queda a nosotras como mujeres romper ese esquema en la cual hemos sido criadas, muchas de las mujeres, ¿verdad? Que solamente muchas veces porque se lava los platos o se barre su cocina, no es valorizado, ¿no? Pero es una labor muy fuerte y yo realmente admiro a todas las mujeres, ¿verdad? Que son casadas, tienen hijos y trabajan fuera de casa. Y después de fuera de casa vienen a trabajar en la noche todavía, ¿verdad? Hacer labores, a lavar, a limpiar, etcétera. Realmente son mujeres preciosas, maravillosas. La sangre de Cristo, tienen la luz de Cristo en su corazón y como dice, muchas veces he escuchado, no estoy trayendo economía en el hogar. Bueno, no traes economía, pero estás trayendo en tu hogar la presencia de Dios. ¿Cómo? Orando, dando buen testimonio, enseñando a tus hijos, ¿verdad? Guiándoles en esta vida, porque actualmente muchas veces se da lugar al materialismo. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto vales? ¿No? Es lo primero. Y he escuchado a muchos hombres dicen, no, yo prefiero casarme con la que gana más dinero que la que gana menos, ¿no? O están sacando cuenta, ¿no? Si gana bien dinero, a ver si ella va a poder solventar sus gastos y yo también, etcétera. Cada uno compartiendo el dinero en una forma equivocada, pero no es así. Así que mujer amada, eres preciosa, eres valiosa, así que barres o laves o planches, hazlo con amor, como para el Señor, y gózate en el Dios de tu salvación. Alégrate en el Señor de tu redención, porque Él te ha redimido y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Así como dice, hay que desechar las palabras que muchas veces tratan de herirnos, de lastimarnos. No, hay que cerrar nuestros oíditos para ello y guardar nuestro corazón. Demos lugar al Señor, ¿verdad? Y todo va a cambiar porque vas a sonreír, vas a amar, vas a perdonar y va a haber un cambio en tu vida porque has decidido seguir a Cristo, has decidido tener la mente de Cristo, has decidido dar lugar al Señor, porque todo lo que tú haces en casa tiene un costo, ahí está tu vida, ahí está tu esfuerzo, ahí está tu tiempo, ¿verdad? Está tu dedicación y sobre todo que lo haces con amor a tus hijos. Así que mujer amada, ama, sé libre en el Señor, gózate en el Dios de tu salvación. Si hoy día te ha tocado barre con gozo, lava con gozo, gózate, te tocó trabajar afuera, gózate en el Señor y verás que la vida cambia. La vida cambia, eres valiosa, aunque tu familia diga no vale nada porque no tienes dinero o no estás trabajando, tú vales. Eres hija de Dios y vales la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, Qué buena la reflexión, pastora, perdona, yo la interrumpo, qué buena la reflexión de Silvita, y es que aquí las mujeres están a favor y quieren también animarla. Marta Cecilia dice, tú tienes el mejor de todos los nombres, hija del Dios Altísimo, hija del Rey de Reyes, el que sí te reconoce y valora y te ama con amor eterno. Analía Barriga, que la conozco yo, una abogada, ella dice, yo también dejé de trabajar pese a tener títulos y diplomados para criar a mi hijita de 2 años. Mi esposo me dijo que me quedara en casa, por lo tanto no tiene por qué echarme en cara ahora después de tantos años y si no consigo trabajo a mis 62 años. Y él lo tiene muy claro. Claro que sí, miren, qué bonito esposos que valoran y que dicen, sí, mi amor, quédate en casa,
porque me vas a ayudar a edificar esta vida que es nuestra hija. Y dice que ella está feliz de haber quedado de haberse quedado en casa. Yo creo que las mujeres debemos valorarnos, debemos apoyarnos, y bien nos decía la pastora al inicio de esta transmisión, como Ru y Noemí, no había competencia, hubo unidad y unidad para un mismo propósito, y Dios las bendijo a ellas, a cada una. Entonces yo creo que las mujeres estamos para apoyarnos, para defendernos, y más cuando vemos que sí tenemos propósito. Pastor, ahora sí le doy la palabra. Yo justo iba a felicitar a Analía ese mensaje y ya me ganaste. Y verdad que yo me uno a Analía Barriga de Cardona, que nos pueda dar esta apreciación. Yo también tuve que hacer eso en un momento dado de mi vida y dije, mira, la carrera, el ministerio, tengo que replantear mis puntos, y replanteé por mis hijos. Y no me arrepiento, porque fueron los tiempos más hermosos haber replanteado carrera, títulos, ministerio, todo lo que pueda hacer para poder decir, bueno, ahora voy a estar solamente con mis 2 hijos y apagar mi celular y no estar en ese momento para nadie, solo para ellos, ¿ve? Entonces, mira, chicas, mujeres preciosas, creo que todas aprendemos, tenemos errores en nuestras vidas, tal vez desaciertos, pero qué bueno que Dios nos ayuda a que podamos acertar luego. Y acertemos con estas vidas que tal vez no nos dan una remuneración, pero tenemos la mejor remuneración, el amor de nuestros hijos, ¿ve? El valor que nuestros hijos nos dan. Entonces, esto realmente es un premio de Dios, porque la herencia de Jehová también sabe reconocer, ¿ve? Entonces, todas ustedes que son mamás están disfrutando de esta hermosa herencia y estemos disfrutándolas, ¿ve? Yo también los disfruto, y en este tiempo realmente, qué sé yo, que vino de la enfermedad, de esto, de la cuarentena, he podido ver la mano de Dios en la vida de mis hijos, cómo me han atendido y cómo me han retribuido, ¿ve? Amén. Entonces, Amén. es el mejor precio, el mejor valor que Dios nos da a nosotras las mamás, a nosotras las mujeres, ¿ve? Que podamos ser amadas, valoradas por la herencia de Jehová. Entonces, qué bueno. Entonces, este es el mejor pago, diga quien diga, ¿no? Es el mejor pago que Dios nos está preparando, y es la remuneración por excelencia que viene de Dios a través de nuestros hijos. Entonces, gracias, Analía, por ese mensaje hermoso. Entonces, ¿verdad? Nosotros, ella lo agrega, dice, lo que Dios dice de nosotras, eso es lo que nos debe de importar. Gracias, Analía. Sí. Así es, pues, así es, Analía. Entonces, cada una de nosotras continuemos y agarremos de ese Proverbios 31, ¿no? Yo soy una mujer sabia, yo soy una mujer virtuosa. Entonces, y nosotros sabemos lo que estamos, ¿ve? Entonces, y el resto ya no cambia. Entonces, vamos hacia adelante. Pastora Diana. Sí, pastora, yo creo que vamos a cerrar con una oración, por una oración a todas esas mujeres que se creen mujeres sin nombre, pero que delante de Dios tienen un nombre. Vamos a orar por todas esas mujeres que están allá afuera, luchando por el pan de cada día, luchando para conseguir comida para sus hijos, para sus hijas, luchando aún con quién me cuida a mis hijitos, porque yo tengo que salir a trabajar y no hay un papá, no hay una abuela, no hay una tía, y a veces tienen que quedarse solos en casa. Conocemos historias, por ejemplo, en Bogotá, de mamás que tienen que salir desde muy temprano a traer la comida para la casa,
y dejan a los hijitos solos, es porque les toca dejarlos solos. El mayorcito cuidar a los otros 4 que están pequeñitos. Alguna vez se presentó un incendio en una casa porque una fue a aprender a calentarle la pacha, el biberón, el tetero al más pequeñito y se le incendió. Vamos a orar por esas mujeres que les toca hacer cabeza de hogar, por esas mujeres que, como decíamos la vez pasada, tienen a su esposo en una cárcel, por esas mujeres que tienen a su esposo de pronto en un hospital, o por esas mujeres que han sido abandonadas, por esas mujeres que están como en la época de estas mujeres que hemos estudiado hoy, que están tal vez sin un nombre, pero con una gran responsabilidad. Estas mujeres eran felices, estas mujeres desarrollaban labores de casa, estas mujeres eran pastoras, eran las que iban a sacar el agua en los pozos, eran las que cuidaban las ovejas, y ellas eran felices y ellas eran amadas por Dios, y son amadas por Dios, como lo son todas aquellas mujeres que están luchando día a día, que no conocemos nosotros sus rostros ni sus nombres, pero que papá Dios conoce el rostro y el nombre de esas mujeres. Padre, yo te doy gracias por nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias por la vida de las mujeres preciosas que están conectadas hoy. De nosotras que hemos sido favorecidas y bendecidas, Señor. Bendecidas. Que hemos tenido nuestra familia que nos apoya. Que tenemos más facilidad, de pronto tuvimos facilidad de ir a una universidad, de ser profesionales, Señor, de probar lo que es trabajar, Señor, en una empresa. Pero, Señor, allá afuera hay mujeres que ni siquiera han podido ir a estudiar, Señor. Hay mujeres que a duras penas aprendieron a escribir su nombre. Otras ni siquiera saben leer, Señor. Pero que para ti son valiosas, Señor. Aquellas mujeres que no tienen asegurado el pan de cada día y que tienen que madrugar a conseguirlo, trabajando en casas, trabajando en los semáforos, trabajando en las plazas de mercado, trabajando y cuidando a otros niños y dejando descuidados a sus niños, Padre. Yo te pido que tu gracia, tu favor, tu cobertura esté para esas lindas mujeres que delante de ti son valiosas y que delante de ti tienen un nombre, Padre. Yo te pido, papá Dios, que vengan nuevas temporadas para ellas y para sus hijos, Padre. Que tú las abraces con tu presencia, que tú los abraces con tu respaldo, con tu amor, que aún tú les regales provisión de manera sobrenatural y que ellas sepan que son amadas, que no son huérfanas, que tienen un Padre maravilloso que eres tú, que ellas, las que les ha tocado ser cabeza de familia, sepan que no están solas, que tienen un esposo que se llama Jehová de los ejércitos. Bendice a cada una de esas mujeres, Señor. Cámbiale su historia, Señor. Dales una nueva temporada, Padre. Aquellas que sufren porque tienen hijos desobedientes, aquellas que tienen porque tienen un esposo o un hijo en una cárcel, a ellas bendícelas, consuélalas, fortalécelas y que venga esperanza para ellas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y bueno, pastora, hemos llegado al final del programa Mujeres de la Biblia. La siguiente semana, hoy día aprendimos acerca de estas mujeres en la descendencia de Set, que fueron mujeres sin nombre, ¿no? Ahí están las mujeres, pero no se las nombran, no conocemos cómo se llaman, no conocemos cuántos años vivieron, pero sabemos que estuvieron presentes y fueron importantes para que, como Enoc, que fue un hombre que anduvo con Dios, ellas también desempeñaron determinados roles que también fueron importantes en esta época, ¿no? Aprendimos también que si bien el estatus de las mujeres en ese tiempo, en la prehistoria de la humanidad, digamos, ¿no? En los inicios de la formación, del desarrollo del pueblo de Israel, el estatus se basaba en la maternidad. Hoy en día el estatus de la mujer no solamente se basa en eso, pero aún siguen siendo invisibilizados algunos trabajos, algunos roles de muchas mujeres, sobre todo
de las mujeres que desempeñan labores en casa, ¿no? Y no solamente por hombres, ¿no? Que a veces se espera y uno piensa que quienes van a hacer una crítica mayor van a ser hombres, sino que a veces son criticadas por otras mujeres también, ¿no? Entonces, este tipo de programas, Mujeres de la Biblia, justamente surge con el objetivo para identificarnos con otras mujeres, para rescatar a otras mujeres, para reivindicar a mujeres de la Biblia que no han tenido un tanto peso, un tanto reconocimiento como lo han tenido los hombres, los personajes varones de la Biblia, ¿no? Entonces, las esperamos la siguiente semana. Vamos a estar viendo mujeres en torno a Noé, vamos a estar viendo a su esposa y a sus hijas. Y bueno, eso es todo por hoy. Dios les bendiga y también nos permita, y oremos también para que Dios nos dé una mirada, unos nuevos ojos para leer la Biblia con ojos de mujer, ¿no? En nuestras iglesias, generalmente, en nuestros hogares, se nos ha aprendido a leer la Biblia de esta forma tradicional, de una forma quizás un poco más masculinizante, pero ahora este tipo de programas nos hacen ver, nos hacen reabrir los ojos, nos hacen dar una relectura a este libro también tan importante, el primer libro de la Biblia, Génesis, para rescatar también a estas mujeres, para poder identificarnos con ellas, para identificar sus aciertos y desaciertos y aprender y crecer también conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que dicen sus mandamientos. Y bueno, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.